Bueno, pues importante, llegados a este punto, yo creo, en el que ya tenemos como publicados 7 u 8 capítulos así cortos de, bueno, pues resolviendo dudas de Atmos, no podía faltar pues el típico checklist de 5 cosas, 5 errores a evitar, 5 tips, digamos, que es lo que Sí, vamos a dar para toda esa gente que está trabajando en Atmos y que pues a lo mejor de primeras no se lo plantean, o sí, pero son herramientas o técnicas, pequeños tips que les pueden ayudar a hacer su vida más fácil a la hora de trabajar el Dolby Atmos. sí, al final es un poco el resumen de todos los quality control que he ido pasando Claro. y también compañeros, un poco resumir todos esos errores, Sí. que tampoco muchas veces no son errores, sino son maneras de entenderlo, verlo, Sí. para evitar que lo paren, que en el quality control de una discográfica digan, oye, mira, esto hay que revisarlo, lo tiran para atrás y hay que volver a generar el máster de Dolby Atmos. Exacto. Entonces, como una manera de 5 cosas Sí, que a por analizar. experiencia te ha pasado y Efectivamente, sí. muchas veces incluso las 5 las tengo en la cabeza, es decir, que genero un Atmos y voy una a una mentalmente. Si Venga. alguien, hay compañeros que se ponen un pequeño papelito y van como tachando. Venga, pues vamos con esa checklist. La primera sería claramente la más fácil, la Vale. de la normativa de lowness, ¿no? Entonces tienes un archivo, una vez que lo has creado, analizas y obviamente lo más sencillo y lo que hemos repetido cientos de veces, Sí. que es el integrado no puede pasar de menos 18 y el true peak de menos 1. ¿Qué ha pasado algunas veces? Que no miren esta pestaña. Y entonces tenemos el true peak del binaural. Ya. Bien, el true peak del binaural, según la normativa de Dolby para las plataformas, no puede pasar de más 3, que es lo máximo que va a atenuar el limitador dentro del algoritmo. Vale. En el binaural. Vale. No. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú creo que tienes que decidir si quieres que actúe o no actúe. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Aquí tenemos un pequeño máster donde está entrando en el limitador. El limitador del binaural es este de aquí. Si le damos play, ha entrado a actuar. Muy Bien. Tienes que decidir si tú quieres usar este limitador o si quieres tú en el Dolby Atmos Album Assembler aplicar el limitador y ajustar, porque al final el limitador en sí, tanto sea en plugin o en el otro software, es un proceso que afecta al sonido. Y que no controlas. Y que efectivamente, bueno, si lo controlas en el sentido de los parámetros y Sí. demás, pero que al final eres tú el que decide si quieres o no quieres ese color. Vale. Entonces siempre es bueno ir a la pestañita de binaural y revisar cómo está el pico del binaural. Vale, perfecto. Siguiente tip. El segundo tip sería revisar el código de tiempo contra el estéreo. Rebobinamos. Muchas veces tenemos una versión estéreo de ese tema que ya ha salido en las plataformas o va a salir junto con la de Atmos y hay que revisar que la sincronía sea la misma. ¿Por qué? Porque las plataformas, las discográficas cuando lo envían a plataformas tienen la opción de enlazarlo. Y además quieren siempre que esté enlazado. Es decir, que el código de tiempo sea el mismo y que la entrada y la salida, a nivel sobre todo de fundidos, que aquí eso es un fallo que ha pasado mucho, que rechazan. Oye, es que en el Atmos se corta súper rápido y en el estéreo Hay un fundido. hay una caída y un fundido. Entonces, creo que es bueno siempre revisar tu entrada, tu salida y que la duración sea la misma. Vamos a ver, en este caso simplemente la entrada vemos que corresponde, que hay la sincronía, hemos revisado evidentemente el fade-in y normalmente el problema suele ser la salida. Aquí vamos a ver un ejemplo. Nuestro Pro Tools está en código de tiempo y aquí vemos que el estéreo dura un poco menos. Pues aquí tenemos dos opciones. Usar pues una rejilla más pequeña, podemos usar medio frame, podemos usar quarter frames. Entonces, y la cosa pues ya Sí. se va acercando. Se trata de igualarlo, ¿no? Se trata de igualarlo. Es decir, no pasa nada si hay un subframe que no está exactamente igual. Al igual que, como ya hemos explicado, hacer un master Dolby Atmos offline o online, es decir, grabarlo directamente al Dolby Atmos Renderer o exportarlo, a la hora de exportarlo, en el Dolby Atmos Album Assembler, Sí. en ese software pues también lo puedes ajustar. Sí, puede ser más preciso, ¿no? Puede ser un poquito más preciso. Vamos, yo he hecho muchísimos máster de Atmos de un álbum en el que a lo mejor está eso, a quarter frame o a medio frame y no es... No te lo han rechazado, ¿no? No lo han rechazado, sino simplemente que
Y además los primeros, la primera época no teníamos el software del Dolby Atmos Album Assembler. Entonces, pues básicamente... Lo hacías de esta forma, ¿no? Lo hacíamos un poco de esta forma y aparte que aquí, si te fijas, trabajan frames, con lo que incluso al principio los primeros Atmos iban al frame, o sea que si había un hueco de silencio al final no pasaba nada. Vale. Pero ya la cosa ha ido mejorando y tenemos opciones de hacer offline desde tu DAW, en este caso Pro Tools, o ir al Dolby Atmos Album Assembler y poder ajustar mejor. Pero esto sería el segundo tip y además muy importante porque suelen rechazar si hay incluso si cometes un fallo muy gordo, ejemplo, esto sería un fallo enorme, que es que está aquí. Claro. Es decir, y a lo mejor lo haces bien, la salida la cortas en lo que es el código de tiempo en sí. Sí, lo cortas en su sitio, pero está como desincronizado. Efectivamente, lo cortas bien, vamos a suponer que lo hemos cortado bien, que está todo bien, pero claro, hay como una desincronía. Entonces, importante que esté con la versión estéreo, que es la naranjita, la que tenemos aquí abajo, esté bien, entrada y salida y código de tiempo. Estupendo. Bien, pues visto tip número 2, vamos allá con el número 3. Pues el tip número 3 sería el tema de los objetos vacíos. Ya hemos visto en otros vídeos claramente que vamos a suponer que esta es una sesión de mezcla o de mastering Dolby Atmos. Sí. Y si le damos a remover, pues ya estamos quitando todos los objetos que no estamos usando. Una vez que ya hemos removido del plugin, pues claro, podemos pensar, oye, ya está todo. Pero no. Vamos a suponer el objeto 11. Vamos a un caso. Yo lo quito y aquí hay un objeto que está vacío. Ajá. Vamos a imprimir. Esto es silencio. Esto es una línea. Claro. Vamos a suponer que tú te has confundido, había una región que no tenía nada, pero lo has puesto aquí, y el objeto 11 ahora mismo tiene silencio. Claro, está desasignado el resto de objetos, que de pistas ocultas, claro, etcétera. Claro. Pero esto está en silencio. Claro, digamos que cuando tú le das a Remove Unassigned Objects, lo que hace es ver dónde no hay eventos, por así decirlo. En este caso hay evento, entonces el plugin entiende, ok, aquí hay información, pero realmente es silencio, ¿no? Claro, y entonces esto sería una región en silencio, y esto, una vez que mandas el máster de Dolby Atmos a plataformas, lo van a entender como un objeto en silencio. Ajá, perfecto. Y esto también hay que revisarlo. Perfecto. Es un poquito las dos cosas que hay que revisar para que no haya objetos en silencio, que suele ser un motivo de rechazo. Tip número 4, entonces. El cuarto tip sería, una vez que estamos ya tenemos nuestro máster de Dolby Atmos, queremos hacer el render, ya sea offline o online, como hemos visto. Online es grabándolo directamente en el Dolby Atmos Renderer, y offline es haciendo una exportación desde tu DAW. Vale. Antes de hacer cualquiera de los dos, pues iríamos al menú Trim and Down Mix Control. Así es como viene por defecto, pero en general casi todos los Quality Control de las discográficas y las recomendaciones es usarlo en Direct Render, Manual y 00. Con esto estamos ajustando ese supuesto caso de un setup de alguien que tenga en casa un 5.1, se conecta a su plataforma de streaming y realmente de esta manera pues tiene un poco la misma mezcla que nosotros estamos haciendo en el Dolby Atmos Render cuando pasamos a un re-render 5.1, vale, con lo que nosotros tenemos control de lo que él escucha. Perfecto. Y en general, la verdad que las discográficas y un poco todos los Quality Control recomiendan ponerlo así. Estupendo. Para eso son estos tips, ¿no? Para ahorrar también que te rechacen cosas y al final pues facilitar el trabajo. Claro, y muchas veces no es que te lo rechacen, sino que te piden que lo revises. También exacto, es cierto que no es un motivo de rechazo grande como puede ser loudness, el problema de pasar del menos 18, pero sí es verdad que es recomendable. Pues ahora sí, vamos allá con el último tip. Revisar los setups del binaural, es decir, no suele ser, a los Quality Control no les suelen gustar mucho que, por ejemplo, lo tengas todo en off, porque realmente estás desactivando todas las opciones de binaural. Tampoco creo que es bueno que esté todo directamente en mid. Es verdad que al final esto es lo que te guste. Sí. Es un arte, no hay una norma en el tema del binaural. Es decir, creo que lo mejor es combinar. Creo que puedes partir todo de mid, algunos los vas poniendo en near, otros incluso los puedes poner en far y vas como eligiendo. Y bueno, si tienes algún objeto, fíjate que aquí el 53, 54 está en far y alguno en off, no pasa nada. Pero en general, el desactivar todo es un motivo totalmente de rechazo, porque al final el algoritmo binaural en las plataformas no acaba de funcionar y bueno. Estás como capando el binaural, lo estarías llevando más a como sonaría el 2.0, ¿no? Efectivamente. Entonces es bueno que lo revises, que evidentemente
una vez que haces tu mezcla dentro de tu monitorado 714 de Dolby Atmos, es bueno pues usar los headphones y chequear el binaural e ir ajustando los parámetros hasta que sea lo que realmente el artista y el proyecto y la producción requiera. Pero sí es cierto que, como consejo general, no enviarlo todo en off o todo en un parámetro que realmente no acabe de machear con la música. Y si además hay una versión estéreo, pues también recomiendo, cuando me refiero a estéreo, me refiero a una versión master estéreo, ya masterizada, que ya está en plataformas, pues recomiendo el binaural chequearlo con la versión estéreo, hacer un pequeño pase de comparación, a ver cómo están conviviendo, si los planos son parecidos, la estética es similar, y un poco verificarlo todo.